Para empezar, os describo el área de presentación. Abrimos nueva temporada. Hay ciertos cambios en la interfaz. Para empezar, arriba a mano derecha tenéis una carpetita con el signo de play. Esto es la carpeta de medios donde está la documentación. Si clicáis sobre este icono, os podréis descargar la presentación que vamos a realizar hoy. Cuando comparta escritorio, os aparecerá un icono de ampliación de pantalla arriba a mano izquierda, a mano derecha. Hay un espacio reservado para las preguntas abajo, que es Q&A. Es preferible que utilicéis este espacio para realizar las preguntas, ya que si lo hacéis en el chat es muy complejo, se pierde el hilo y es muy difícil de seguir. Igualmente, si hay alguna consulta que se deja sin resolver, tenéis un correo electrónico o podéis llamarnos por teléfono a las oficinas comerciales de Derin. El correo electrónico es es de España, guión medio, sales en inglés, @derin.com. Un segundito, por favor. Muy buenos días, disculpad, ya estoy aquí de nuevo, otra vez con vosotros. Vamos a ver, vamos a empezar con la presentación. Esperemos que no tengamos ningún tipo de imprevisto más. ¿La resolución la veis correcta en pantalla? Creo que sí. Si no, igualmente tenéis arriba donde aparece el título de la presentación, MP, novedades POE 2017B. Aquí tenéis la opción de ampliar y ponerlo en pantalla completa. Empecemos con un concepto que está el día de hoy, que es, aparte, digamos, de la Semana de los Enamorados, es la convergencia IP. Nos encontramos en un mundo en que la convergencia IP es un objeto y en realidad para muchas compañías que os observan el hecho de unificar su comunicación aporta una serie de beneficios. Es decir, tenemos datos, wifi, voz IP, vídeo, temas de videoconferencias o no sé, un video on demand que te puede aportar las televisiones Smart TV actuales, o seguridad, o domótica, todo es IP. Entonces, cada vez necesitamos
controlar, gestionar y controlar que toda esta red funciona de forma coherente, correcta, adecuada. Esto a los administradores de la red aporta un ahorro tanto en mantenimiento y gestión, ya que están compartiendo la misma infraestructura. Centralización de gestión de contenidos digitales, unificando las comunicaciones hacia un solo lenguaje, el IP. Ante esta situación, D-Link es el perfecto aliado para ofrecer no solo dispositivos, sino que una solución global IP. Como hemos comentado, al padecer diferentes tipos de tráfico, voz, vídeo, audio, datos, tenemos que aplicar reglas de calidad de servicio. Esto nos va a ayudar a que el tráfico esté optimizado y prioricemos aquel tráfico más sensible. Por ejemplo, el de la voz. Nosotros siempre ponemos el ejemplo de que si tenemos una videoconferencia, si a mí se me corta la voz, perdemos completamente el mensaje. En cambio, si hay una pequeña interferencia en el vídeo, se puede continuar, se puede relacionar. Y el dato, vamos, ni nos damos ni cuenta, ya que el dato, pues bueno, al final lo que nos interesa es el resultado final, es decir, que se descargue o llegue a su destino. Por eso también es muy importante los estándares, la estandarización. El uso de estándar nos va a permitir que esta convergencia IP sea adecuada, fácil de integrar, ya que todos los fabricantes cumplen con unas normas, unas reglas de juego que nos permite relacionarnos. En primer lugar, para entender una forma sencilla que es Power over Ethernet, sería aprovechar el cable de datos Ethernet para transmitir también corriente. Ventajas, muchísimas. Muchas veces invertimos en seguridad, redundancia y al final todo depende de una regleta de enchufes. A nivel de mantenimiento, nos aporta la centralización de un punto sensible que es el punto de eléctrico, el punto de luz, evitando en muchas ocasiones que la situación de una fuente de alimentación en un lugar de difícil acceso sea más fácil de mantener o simplemente no depender de ella. La distancia máxima que me permite utilizar este sistema es el Ethernet, es decir, 100 metros. Este es el estándar. Habitualmente se recomienda una distancia inferior, ya que pues depende del entorno, del ruido, de la calidad del cable, los conectores. Una de las preguntas que nos suelen hacer es que si tengo un dispositivo que es PoE, el switch lo tengo que habilitar, le tengo que indicar que habilite el PoE. No, el PoE es una función que ya viene por defecto aplicada y activada en todos los dispositivos. Y es cuando el equipo cliente se declara como estándar PoE, solicita que le proporcione la potencia necesaria para ser encendido o para ser alimentado. De esta forma, el switch monitoriza continuamente el estado del cliente, el consumo que tiene y lo que le está inyectando a nivel de corriente. De tal forma que es capaz de detectar una sobrecarga o un cortocircuito en el puerto y dejar de alimentar el dispositivo como una medida de seguridad.
También en la parte de los equipos gestionables, donde nosotros podemos interactuar con el equipo, crear reglas, configuración, tenemos una opción que se podía declarar como de seguridad y de optimización de consumo. Se denomina el soporte de Time Based PoE, es decir, crear un calendario, una programación de la inyección de corriente que voy a tener en estos equipos. De tal forma que si yo tengo, por ejemplo, un colegio en el cual en los fines de semana no hay actividad, puedo programar para que el fin de semana unos puntos de acceso que están alimentados a través de PoE dejen de ser alimentados, dejen de ser inyectados corriente, con lo cual por defecto se van a apagar y obtendré un doble beneficio. En primer lugar, no consume ya que no se está utilizando y en segundo, dejo de tener un punto de riesgo a nivel de intrusión o intento de ataque, ya que no se está emitiendo ningún tipo de red inalámbrica. Dentro de los estándares PoE nos encontramos tres versiones. El 802.3 AF, en el cual me establece un consumo máximo de 15,4 vatios. El 802.3 AT, denominado PoE Plus, que me establece un máximo de consumo de 30 vatios. Y el 802.3 BT, que es el denominado actualmente PoE Plus Plus, en el cual se establece un consumo máximo de entre 60 y 90 vatios. Un switch, cuando detecta que un dispositivo Power Device, es decir, un cliente que se alimenta a través del cable de Ethernet, a través de Power over Ethernet, lo primero que hace es establecer comunicación. ¿Vale? De aquí insistimos en la parte de estandarización, de uso de estándares. ¿Por qué es tan importante? En el momento que se establece comunicación, se establecen, en primer lugar, el descubrimiento del dispositivo. En segundo lugar, el dispositivo habla con el switch para que le inyecte la corriente o la potencia que él determina dependiendo de la clase. Le responde con qué tipo de clase para indicarle qué tipo de potencia le va a alimentar o qué tipo de potencia le va a aplicar. Y de esta forma, cuando hay algún tipo de problema o un tipo, digamos, de sobrecarga, es capaz de desconectarlo, ¿vale? Entonces, este tipo de comunicación solamente es posible cuando hay un estándar Power over Ethernet, ¿vale? Cuando no hay un estándar, lógicamente no podemos prever o no podemos saber ningún tipo, digamos, con algún tipo de comunicación. La inyección es continua, con lo cual no podemos prever cuál podría ser el resultado. Como hemos avanzado antes, existen actualmente tres tipos de Power over Ethernet, tres estándares, dependiendo de la potencia máxima que vamos a inyectar o pueden inyectar, ¿no? Aparte, el 802.3 AF determina cuatro tipos de clases, dependiendo del consumo. Pero bueno, no os preocupéis por este tipo de detalles, ya que el switch y el dispositivo PoE, Power Device, al ser, digamos, al tener una comunicación continua y inteligente, son capaces de establecer qué tipo de clase, qué tipo de inyección es la adecuada. En los switches con opción PoE o PoE Plus, que detectan automáticamente el dispositivo conectado,
Una de las funciones interesantes que podemos observar en la interfaz de gestión de los switches es, en primer lugar, el estado del puerto. Podemos ver la clase de PoE que se está utilizando y el budget de PoE o de potencia que le estamos inyectando. Vamos a ver si podemos ver. En la interfaz del switch nos permite habilitar y deshabilitar la función del Power over Ethernet, que como hemos dicho anteriormente viene habilitado por defecto. Crear reglas de uso por horarios, lo que me aportaría seguridad y optimización en consumo. Y en este tipo de switches que son gestionables, establecer límites de prioridad en función del tipo, digamos, de tráfico que vamos a tener, ¿no? O incluso determinar límites en las potencias de los puertos a nivel de alimentación por Power over Ethernet. D-Link ofrece una amplísima gama de soluciones de conmutación, ofreciendo una solución acorde a las necesidades de electrónica de red que nos solicitan en cada instalación. Tenemos, en primer lugar, las versiones no gestionables, que las he marcado con un fondo azul, tanto en 10-100 como gigabit. Tenemos las soluciones tipo Smart en varias versiones, AC Smart, Smart y Smart Pro, lo que me va a determinar diferentes funcionalidades de gestión. Tenemos las versiones de nivel 2, los que se denominan equipos gestionables. Y a partir de aquí, equipos destacables. 3420, 3620, 3630 como novedad y DXS 3600 como equipo de 10 gigas. Normalmente utilizado para CPDs, para Core. Todos estos dispositivos ofrecen una garantía limitada de por vida. Y le podemos aplicar servicios avanzados de reemplazo, de pago, con soporte de reemplazo o de tiempos de respuesta de 4 horas o NBD, y se pueden incluir con un software de gestión centralizado que proporcionamos de forma gratuita para 25 nodos con la aplicación de View. Vale, como novedades también soluciones de 10 gigas, tanto en nivel 2 como tipos Smart o incluso SI Smart, las versiones más sencillas. Esto se establece porque hay cada vez una evolución hacia las soluciones de 10 gigas. La semana pasada nuestro compañero Uriol Roca hizo un webinar al respecto. Os invito, si os lo perdisteis, a revisarlo y verlo en nuestro canal. ¿Vale? En las versiones de SwitchPoE, nosotros podemos establecer, digamos, una segmentación también por tipología. Los equipos no gestionables, un lugar con los equipos Smart y los equipos de gestión con opción de una fuente de alimentación redundante que vemos arriba a la derecha, que es la DPS700, que me aportaría una potencia de hasta 740 vatios.
Habitualmente, la clasificación que hacemos sobre los switches, PoE en particular, es por capacidad de configuración, es decir, qué tipo de gestión tenemos, ¿no? No gestionables, gestionables, tipo Smart, nivel 2, nivel 3, destacables físicamente, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta la parte, digamos, física, es lógica. Si tengo 4 dispositivos para conectar a través de Power Ethernet, necesito un switch que como mínimo me aporte 4 puertos. Pero uno de los puntos que a veces nos olvidamos es la parte de potencia, la parte de budget del PoE. ¿Qué tipo de potencia tengo para poder repartir entre todos esos puertos, entre todos esos dispositivos? En este caso, lo que he hecho ha sido una clasificación eh, por orden, digamos, de consumo a nivel de vatios, de milivatios. No obstante, para este tipo, digamos, de consultas, lo que tenemos es una herramienta muy interesante, gratuita para los partners, para poder planificar qué tipo de switch gestionable eh, o no, pero basado, digamos, en la necesidad de alimentación de Power Ethernet que tenemos en la red. En este caso aparecen nuevos equipos, unos nuevos switches, PoE Plus y PoE Plus Plus, en el cual pues nos están aportando los estándares 802.3AT, que hemos comentado antes, y están referenciados con las letras MP. ¿Vale? De hecho, es una línea que siempre aquí en broma decimos que me la han dedicado, ¿vale? Por Marcos Pinto, ¿vale? Aparece el nuevo que es MPP, ¿vale? Con 2 P's, el cual me aporta, digamos, el estándar PoE++. Estos nuevos equipos me van a aportar, aparte, digamos, de mayor budget de potencia de alimentación para los dispositivos, ya que hay cada vez un incremento de equipos con soporte de PoE Plus, por tema de consumo. Y lógicamente, como hemos comentado inicialmente, el tema de la convergencia IP hace que cada vez tengamos una red con más dispositivos que se alimentan a través de este estándar. Pues lógicamente necesitamos dispositivos con más budget de alimentación, más budget PoE, ¿no? Aún así, aportamos 3 tipos de interfaz de gestión. 3 modos para poder gestionar y acceder a la configuración de los dispositivos de una forma muy sencilla. La primera es una interfaz de gestión tipo asistente, en el cual vamos a seguir la guía, digamos, que me aporta el equipo para configurarlo de una forma sencilla y visual, pues ya que es una configuración gráfica. Después tenemos una opción que es la que se denomina Smart Switch, en el cual tenemos una interfaz gráfica de gestión, donde vamos a poder aplicar reglas de seguridad, calidad de servicio, podemos aplicar reglas, por ejemplo, del uso de la alimentación por PoE, con lo que hemos comentado de Time by PoE. Y después tenemos una tercera opción de gestión que es con la versión de Surveillance, dedicada a la videovigilancia. Hay ciertos entornos de videovigilancia en el cual nos interesa ver o controlar qué tipo de equipos estemos conectados. En este caso detectaría los dispositivos OnBIF como estándar, e incluso si las cámaras o dispositivos que estamos conectando son de D-Link, aparecería incluso el icono de nuestro producto. Aparece a nivel de una interfaz gráfica muy amigable, el estado de los puertos, qué equipos tengo conectados, información básica sobre el dispositivo y la parte de consumo,
qué alimentación está dando y cuánto le estamos alimentando, ¿no? De esta forma podemos tener una visión clara, rápida del estado de los dispositivos conectados, sobre todo una red principalmente dedicada a la videovigilancia. Como novedad, os presentamos unos equipos gestionables de una cantidad de puertos muy pequeña. Estamos hablando de equipos de 5 puertos. Un AC Smart de 5 puertos gigabit, DGS 1100.05, en el cual me va a aportar todas aquellas funcionalidades de un equipo gestionable, pero en un tamaño muy reducido para la densidad de equipos muy pequeña. Vamos a poder crear reglas de control de ancho de banda, podemos crear reglas de VLANs para segmentar tráfico, priorizar tráfico, incluso VLANs automatizadas o sí, asistente para vídeo con Surveillance VLAN o para voz en Voice VLAN, detección de bucles. Incluso a nivel de seguridad podemos hacer filtros de las MAC de los dispositivos que tenemos conectados en el puerto para evitar una suplantación o que alguien me pueda conectar una máquina, un PC y me pueda esnifar todo el tráfico y acceder a mi red o hacer un ataque de denegación de servicio. En este caso aplicamos reglas de prevención de ataque de DOS, ¿no? O incluso Spanning Tree, el protocolo Spanning Tree, un protocolo que lo que hacemos es prever una caída de un enlace para tener un enlace redundado hacia un core, hacia el centro de datos. Este equipo, ¿por qué es muy importante? Habitualmente, la distribución que tenemos de switches se basa, digamos, en dos perfiles: el switch central de core, el troncal, y el switch de extremo o el switch de acceso, el switch en donde nosotros conectamos los dispositivos. Este switch de acceso es el que se conecta a este troncal. Muchas veces tendemos a utilizar un switch no gestionable por su facilidad, lógicamente, de configuración. Vamos, porque es que no tiene configuración, simplemente conmuta, pinchamos el dispositivo y ya empieza a generar tráfico. Pero y en muchas ocasiones lo hacemos por el tamaño, porque a lo mejor tenemos una cámara, 2 cámaras o un PC, ¿no? Actualmente damos un paso más allá en la parte, digamos, de control de los dispositivos que estamos conectando a esos switches de extremo. Gracias a estos equipos gestionables podemos crear reglas de seguridad y aplicar control sobre qué dispositivos estamos conectando. De la misma línea, el mismo equipo, la misma serie, el DGS 1100-05, aparece el Power Device, el equipo cliente o alimentado por PoE. Es el DGS-1100-05PD, Power Device. Como especifica su propio nombre, Power Device o PoE cliente, este switch no lleva fuente de alimentación, es alimentado por Power over Ethernet. Es decir, su fuente de alimentación es otro switch PoE. Aparte de ser alimentado por Power over Ethernet, si lo hacemos con un switch o con un estándar 802.3AF, es decir, PoE Plus, me estaría aportando un throughput o un budget PoE de 18 vatios para repartir entre los dos primeros puertos del equipo. Es decir, es un switch que se alimenta por PoE y es capaz de alimentar otros dispositivos Power Ethernet. Veamos un ejemplo. Ya sabéis que una imagen vale más que 1000 palabras. Un switch PoE Plus en el cual está conectado por cable a Ethernet al switch Power Device y este a una cámara IP. Todos son PoE. Lo que hacemos es dar corriente al switch principal y este automáticamente va a hacer que se encienda el equipo Power Device y este a su vez el dispositivo PoE que tenemos conectado en modo cliente.
Súper interesante en entornos donde no tenemos una opción de corriente eléctrica. Naves industriales, a veces tenemos entornos de seguridad perimetral donde tenemos que pasar un cableado demasiado largo por una eh, eh, por una un campo, digamos una valla, pues al final me va a aportar esa ventaja, ¿no? O a veces no tenemos opción de una instalación eléctrica. ¿M? Pues bueno, podemos ir añadiendo y ganando distancia a ese estándar Ethernet de los 100 metros que teníamos. Otra forma de utilizar o aplicar Power Ethernet es utilizando adaptadores. En este caso, hemos renovado nuestra gama de adaptadores Power Ethernet con las versiones PoE Plus y nos encontramos con 3 modelos. El DPE 301 GI es un inyector PoE Plus, con lo cual, bajo el estándar 802.3 AT, inyecta potencia para alimentar dispositivos en el estándar PoE Plus. El inyector PoE 802.3 AF, el estándar normal, de 15,4, el DPE 101 GI, uno de los equipos más distribuidos. Y en el otro extremo de una conexión Power over Ethernet tenemos el splitter, el DPE 301 GS, el cual, como está en el lado, digamos, del dispositivo Power Device, en el lado de cliente, me va a aportar un switch manual para poder seleccionar qué tipo de alimentación requiere el equipo que tenemos conectado, si 5 voltios, 9 voltios o 12 voltios con 2 amperios. Para que veamos más claro, los adaptadores PoE o PoE Plus, lo que tenemos es un inyector PoE, por un lado, vamos a ver si podemos dibujar. Por un lado, por aquí lo que tenemos es, ¿veis mi mano? Pues entrada de datos que conectaríamos al switch, un switch no Power Ethernet, entrada de alimentación eléctrica y por el otro lado del dispositivo tengo el puerto Ethernet donde ya va los datos y la corriente a través, digamos, del PoE out. Sería la entrada LAN, la entrada de corriente y por aquí la salida del Power over Ethernet, el cual va directo al dispositivo Power Device, que puede ser pues un punto de acceso, una cámara, un teléfono o incluso, como hemos visto en las slides anteriores, un switch Power Device. En el otro extremo, lo que nos encontramos es el splitter, el Power Ethernet splitter. En este caso, lo que tenemos es un switch que es PoE, que traslada datos y corrientes a través del estándar Power Ethernet hacia el splitter. El splitter lo que va a hacer es separar, splitar los datos por un lado y la corriente por otra. ¿Por qué motivo? En este caso es porque el punto de acceso o el dispositivo no es PoE estándar. Y lo que hacemos, intentamos es separar y alimentarlo pues, de una forma natural, ¿no? Seleccionando en el dispositivo, en el splitter, qué tipo de voltaje vamos a utilizar. ¿Vale? De esta forma, podemos declarar que cuando vamos a utilizar o vamos a adquirir un switch, lo que tenemos que ver o que tenemos que consultar es primero qué switch PoE necesito
y por supuesto de cuántos puertos, pero también lo que tenemos que revisar es qué potencia PoE en total necesito en el switch. ¿Esto cómo lo conseguimos? Básicamente tenemos los dispositivos que vamos a conectar, cámaras, teléfonos, puntos de acceso. Vemos o consultamos qué consumo tiene de alimentación por Power over Ethernet y el cómputo y la suma total de ese budget es lo que me tiene que cubrir el switch. ¿Vale? Por supuesto, como estamos hablando de estándares, tenemos que tener en cuenta qué tipo de estándar estamos utilizando. Si PoE, PoE Plus o incluso PoE++. Aquí es donde entramos un poco en los conceptos de, a veces habéis escuchado lo que es un half PoE o un full PoE, ¿no? Básicamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo directo con las máximas potencias, es si me pedís o solicitáis un switch de 48 puertos full PoE, ¿vale? Lo que necesitamos es un dispositivo, un switch, en el cual me aporte 370 vatios y añadirle una fuente de alimentación adicional de otros 370 vatios para que me aporte digamos, una potencia suficiente para cubrir al máximo de consumo sobre estándar en todos los puertos. Eso sería un full PoE. Y cuando hablamos de half PoE, en realidad es que tiene una previsión de la mitad la mitad del consumo total del estándar en todos los puertos. ¿Vale? Sé que es un poco complejo, ¿vale? Es por esto que lo que hemos hecho es aportar una serie de herramientas para los distribuidores y puedan acceder a hacer la selección del dispositivo acorde a estos parámetros. Como desde el programa de canal tenemos acceso a una herramienta que es el Product Selector Pro, en el cual podemos seleccionar sobre las familias de switches e indicar las características técnicas mínimas que necesitamos para que me filtre y me indique qué equipos necesitamos, pero tenemos una opción que aparece para hacer una previsión de la alimentación por PoE, es el PoE Planner. En este caso, lo que hacemos es añadir dispositivos o incluso indicar qué consumo van a tener y la propia herramienta me va filtrando qué equipos son los que cumplen con los mínimos para cubrir la demanda de alimentación que tengo en la red. En cualquier caso, cualquier switch, pero en especial los switches Power over Ethernet, requieren un tratamiento especial. ¿En qué sentido? Sobre todo la parte de seguridad, la parte de servicios. Un equipo que está alimentando o está dotando de corriente y de datos a otros dispositivos nunca puede fallar, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de electrónica de red, estamos hablando de equipos electrónicos, el servicio de garantías existe, ¿no? Lo que podemos hacer es aportar un servicio avanzado de pago, pero son costes muy, muy interesantes, os invito a que los consultéis, que nos aporta primero un reemplazo avanzado del dispositivo y en segundo lugar tiempos de respuestas que van de 4 horas a un horario NBD, al día siguiente hábil. Creo que son servicios que en ciertos entornos profesionales o en ciertos entornos críticos son más que interesantes. Yo diría que obligatorios. Ok, vamos a hacer una cosa, de una forma rápida, como vamos bien de tiempo, os voy a enseñar
la aplicación. Vamos a ver, un segundito, por favor. Fenomenal. ¿Veis mi escritorio? Fenomenal. Recordar, arriba, mira, a mano izquierda tenéis la cruz para hacer ampliación y ponerlo en pantalla completa. Lo que hacemos es, como partners, registrarnos o logarnos, acceder al selector de productos, seleccionar la familia de switches. Cuando tenemos la selección de switches, tenemos la opción de PoE Planner. Seleccionamos el PoE Planner. Y de una forma muy sencilla y muy intuitiva, lo que hacemos es, en primer lugar, a mano izquierda, seleccionar el tipo de dispositivos que vamos a conectar al switch. Tenemos cámaras, tenemos puntos de acceso o tenemos otros tipos de dispositivos. En este caso, puede ser, por ejemplo, un teléfono IP. Pues. Vamos a poner uno de cada. En primer lugar, ponemos una cámara. En la cámara aparecerá todo un listado de nuestros dispositivos, nuestras cámaras. Seleccionamos una cámara que sea PoE, en este caso la 4602EV, una cámara que está funcionando muy bien, del perfil Vigilance, de exterior, y me está indicando, aquí puedo seleccionar qué cantidad de cámaras voy a conectar. Voy a poner que son 2. Me está diciendo qué tipo de estándar estoy utilizando, 802.3AF, qué consumo tiene, 5,5, y el tipo de interfaz. ¿Vale? Automáticamente ya me está filtrando a mano derecha todos los switches que cumplen con los mínimos requisitos para poder alimentar esta cantidad de cámaras. Podemos ir a añadir dispositivos, por ejemplo, un punto de acceso. Seleccionamos un punto de acceso. En esta ocasión vamos a utilizar un DAP 2660, un punto de acceso PoE, AC, con gestión centralizada por software, estándar PoE. La verdad es que un equipo muy, muy, muy interesante. Le ponemos también que vamos a utilizar aquí en este lado, vamos a poner 3 puntos de acceso. Me está indicando igualmente qué tipo de consumo y me está filtrando exactamente igual que había hecho anteriormente, qué tipo de switches empiezan a cubrir las necesidades, no solamente a nivel de puertos, sino de el consumo total de estos dispositivos. ¿Vale? Y, lógicamente, un tercer fabricante, en este caso podemos poner el nombre, podemos poner teléfono, IP, vamos a poner la cantidad, 5 teléfonos, le voy a decir el estándar PoE que vamos a utilizar, en este caso AF, ¿vale? Suelen ser teléfonos, podemos utilizar, si no sabemos el consumo, pero sabemos el estándar, sabemos que como máximo me va a consumir 15,4, ¿vale? Sería muy extraño que un teléfono consumiese 15,4, pero aún así, si no lo sabemos, podemos ser pesimistas o previsores y tener un colchón, un budget al límite, al máximo que me permite el estándar. Sabemos que como es un estándar, sabemos cómo está regulado, no va a pasar de este uso. ¿Vale? Automáticamente ya me está diciendo, me está filtrando qué equipos tenemos y me está cubriendo. Yo puedo seleccionar diferentes equipos que cumplan y hacer una comparativa para poder después seleccionar características, imprimirlo o exportarlo y utilizarlo como bueno, herramienta, digamos, de preventa. Recordamos, digamos, cómo acceder desde link.com, partners, y aquí iniciar sesión. Fenomenal. Vamos a parar, digamos, la compartición de pantalla.
Os recuerdo que tenéis unas promociones actuales que cubren la mayoría de los switches que hemos visto, con descuentos muy interesantes. Os lo podéis descargar de la biblioteca de medios. Lo tenéis tal como hemos comentado al principio de la sesión, pero para los que habéis llegado un poquito tarde, lo tenéis arriba, a la derecha, al lado eh, de la manita típica de solicitar para hablar. A la izquierda tenéis la carpeta con el play. Aquí esto es la biblioteca de medios. Y desde aquí os podéis descargar tanto la presentación como la promoción actual.